Así de pie, hermanos, una vez más sean bienvenidos de nuevo a la mesa del Señor. Espero que usted cambie. Estando en la mesa del Señor, a veces sirve para vida o para muerte, pero ojalá que para usted sea de vida. Quiero leer con ustedes como un enfoque general de la condición humana que se debe de vivir en el capítulo 4 de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso. En Éfeso es donde Pablo conoció a la iglesia como la esposa de Cristo. Amén. Porque cuando Pablo estaba escribiendo la carta a las parejas, Pablo concluye diciendo: es que es interesante lo que dice Pablo, a ver si dice el versículo, pero esto no es la lectura, solo quería decirles de antemano, versículo 32 del capítulo 5, no es lo que les iba a leer, pero para que no me pasa por alto, por eso no estamos tocando punto directamente de matrimonio, porque usted ya está lleno de conocimiento de eso. Pero lo que pasan por alto los predicadores es esto. Pablo empieza con la pareja, pero después cambia el papel diciendo versículo, en el versículo 32, grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Por tanto, cada uno de vosotros ame a su esposa como a sí mismo, y la esposa respete a su marido. Así concluye. Pero en el versículo 32 está hablando de Cristo y la iglesia. Por eso no tiene que ser directo el mensaje, pero porque es dirigido nada más a la conducta de un alma o de cómo tiene que comportarse un alma, y de esa manera sale a colación también la esposa y el esposo, como que estuviera proyectando dos papeles, pero la esencia es respecto de Cristo y la iglesia. No sé si entendieron esa parte, es muy importante. Ahora lo que quiero leer es el capítulo 4, verso 17 en adelante. Voy a leer unos cuantos versículos porque me interesa ciertas cosas que describe Pablo, pero lo más interesante es dice: esto digo e insisto en el Señor, que no os conduzcáis más como se conducen los gentiles en la vanidad de su mente. Le estaba diciendo a la iglesia de Éfeso. Toda la iglesia, antes que fuera la esposa de Cristo, tiene que ver estas conductas. Según el versículo 17, amén. En la vanidad de sus mentes. Quiere decir que todo lo que uno hace, lo que uno proyecta, es todo mental,
toda ilusión. Es lo que hacen todos los gentiles, dice. Teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios. Es otro detalle que nosotros tenemos que tener bien presente. En primer lugar, tenemos que entender que ya no somos gentiles, somos la iglesia de Cristo. Amén. Por esa razón estamos obligados en el sentido de que si no tomamos los títulos, la posición que Dios nos da, vamos a continuar siendo simples gentiles en la vanidad de nuestra mente. ¿Sí? ¿Cómo sería la vanidad de la mente? Decía una señora que estaba haciendo un ejercicio bien acrobática. La señora, dice la señora, se levantaba el cuerpo, apoyaba sus dos manos, levantaba sus pies arriba y decía estas palabras: ¿de dónde se sacó la idea de eso de la edad? Dice, porque yo tengo 64 años y sigo siendo esto y lo voy a seguir haciendo, dice. Eso que es solo un cuerpo usando su cuerpo. Nosotros no solo tenemos cuerpo, sino que tenemos por lo menos cerebro. A menos que si su cerebro ya es un vaso de atol, ahí sí. Amén. Entonces son títulos, son posiciones que uno tiene que ver, porque dice alejados de la vida de Dios. ¿Usted cree que tiene la vida de Dios? Lo que pasa es que la vida de Dios lo compara a usted con venir al culto. Eso no es la vida de Dios. Venir al culto solo es un acto para manifestar la vida que Dios nos ha dado y para realizar las cosas de la vida que Dios nos ha dado. No sé si entiende esas cosas que no parecen interesantes, pero a mí me está interesando porque hay una serie de descripción. Amén. Alejado de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a su dureza corazón. Debido a la dureza de su corazón. Son descripciones muy puntualizadas. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Eso es otra posición. Uno tiene que regirse de lo que Cristo enseña, pues. A menos que usted ha aprendido del pastor o de otras personas. Amén, hermano. No hemos aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados en Él, así como la verdad está en Jesús, dice. Qué parámetro tan claro, ¿verdad? Pero estos versos como que no resaltaran. Pero cuando yo estaba leyendo esto, qué versos, qué descripciones bien resaltados, pues, bien concretados, bien sincronizados. Amén. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado
por los deseos engañosos. Otro parámetro. Pero renovaos en el espíritu. Usted sabe que empezamos hablando de la esfera del espíritu. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que ha sido creado a la semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. No sé por qué Pablo le agrega santidad de verdad. Es una referencia bien definido, santidad de verdad. Porque muchos que se creen santa y santos, pero comparado con qué, pregúntase, comparado con qué es su santidad. Amén. Bueno, hasta allí dejo, porque aunque dice aquí, ya lo da por hecho Pablo, dice: por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enojaos, como que da permiso para enojarse, pero dice luego, pero no pequéis. Quiere decir que el enojo no es pecado, y se vuelve pecado cuando dice, a ver, enojaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Para qué? ¿Para qué dijo? Para no dar lugar al diablo. Mucha gente ya tienen 3, 4 años de no hablar con su marido. Usted ya está en el terreno del diablo. Si solo con una noche que aguanta usted, que guarde su enojo, y al día siguiente ya es terreno del diablo usted. Por eso cuidémonos de creer que sabemos la Biblia. No sabemos nada de la Biblia. Como humanos nos podemos enojar por cualquier disgusto, por cualquier problema, pero al atardecer se tiene que acabar ese enojo y que decirle en términos humanos que se vaya al diablo. Los enojos, pues, porque porque si tú guardas su enojo, dirá el diablo: aquí estoy invitado a cenar, a quedarme, a tener hijos aquí. Interpretemos la Biblia. Así que tengamos cuidado. Estas descripciones bíblicas me interesó tanto que les iba a leer ayer, pero hasta hoy lo leímos, porque queremos llevarlos a la esfera de Dios. Y en las esferas de Dios hay cosas que hay que usarlas, como por ejemplo, en este caso, rechazar la vanidad de la mente, tener la vida de Dios, rechazar la dureza del corazón, rechazar la sensibilidad o insensibilidad, a la voz de Dios. Oremos brevemente. Padre, gracias una vez más porque nos da el privilegio de estar delante de ti. Señor, prepara nuestro corazón que entienda, Padre, tus palabras. Denos oídos que capten el mensaje, corazón capaz de entender y interpretar y aplicar la palabra. En el nombre de Cristo Jesús.
Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Voy a tener que decir algo. Iba a pedir favor a alguien que aclare algunas cosas. Hay algunos pastores, o hubieron algunos pastores que interpretaron mal la palabra libertad. Y yo les tuve que aclarar, a mí no me gusta usar la palabra libertad. Me gusta traducirlo en una palabra que se llama conocimiento. Porque la palabra libertad tiene tendencia a desbocarse en los pecados. Pero cuando se usa la palabra conocimiento, si alguien me ve haciendo algo, sé lo que estoy haciendo, sé por qué lo hago, porque es conocimiento, no es libertad. Porque libertad crea arrogancia. ¿A usted qué te importa mi vida? Esta es mi vida. Si así me ama Dios, ¿y usted qué? Eso es libertad. Pero cuando es conocimiento, lo hago por necesidad, lo hago con conocimiento, con un propósito, que no es una libertad evangélica religiosa. Amén. Por eso muchos anhelaban venir con su esposo, como que yo no lo hubiera permitido. Lo que pasa, hermano, que cuando yo hablo la palabra de Dios, no miro sexo, solo expongo la palabra de Dios. Y ahí el que cruza por el camino del Señor, de todas maneras le tengo que volar la cabeza, quien quiera que sea mujer, sea hombre, sea lo que sea. Pero en realidad, hermano, cómo me llenó de gozo, aunque nunca le pregunté al hermano cuántos se han inscrito para venir al retiro de pareja, pero gracias a Dios que sí vinieron, o que sí vino usted. Para que usted vea también que nosotros no podemos anular algo que Dios lo creó desde el principio. Para que Dios dijera, no es bueno que el hombre esté solo, y viene Gaspar Zapalú y anula a la mujer y anula. No. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que interponen ya en el plan de Dios. Sí, por ejemplo, les decía ayer, no sé si ayer o antier, cuando Eva se puso adelante, echó a perder aún hasta Adán y a su descendencia, hasta nosotros. ¿Qué significa eso? Porque solo hay dos personas en el mundo. Por ejemplo, para decir mamá o para escribir mamá, se necesita una A para que diga ma. Entonces usted es ma. Quiere decir que el marido es M y la mujer es A, o la A. Ma. Y si le quieres agregar otra ma, mamá. Pero si la M quiere quitarse a la A, nunca va a decir nada. Ahí está la mujer, pues. Y si la A la ponemos adelante, como quisiera, pero nunca la puede alcanzar porque muda. Mire el orden alfabético, hermano, es increíble, es inalterable. Por eso la mujer nunca puede estar adelante, porque la Biblia dice que no fue ella la que fue
formado primero. A ella la sacaron, quiera o no quiera, la sacaron del hombre. Allí no, por eso no se puede subir a ningún lado. Pero lo bonito es que para la mujer no hay lado, no hay lado derecha, izquierda, no hay, ni adelante ni atrás. Está metido acá, aquí. Ahora el que la quiere sacar, pues ya se fregó, perdone la palabra. Es que ni el uno ni el otro tiene derecho de quitar ni de poner. Es que Dios lo hizo. Amén. Pero para que ese sonido consiste siempre, tiene que Dios revelar ciertos nombres. Voy a recordar, porque lo he leído en la Biblia, el libro El Cantar de los Cantares. ¿Por qué se le llamó Cantar de los Cantares? Porque es la mamá de las canciones. Ahí es donde nacen las canciones, donde se proyecta una vida completa, con sus aristas o con sus bemoles, para que permanezca. Lo que acabo de decir, para que usted pueda decir siempre ma, pa, no le puedes quitar la vocal a nadie. Esa es el por qué Dios admitió, porque según dice que tuvieron pleito los escritores para ordenar y casi no querían poner el libro El Cantar de los Cantares, pero como Dios lo hace todo, amén. Pero una de las cosas que me impacta mucho, creo que ustedes nunca lo han oído y nunca le han enseñado, porque alguna vez las tenemos que oír porque queremos ser salvados. ¿Cuántos quieren ser salvos? Es que la salvación no consiste solamente en la sangre de Cristo. Mira lo que estoy diciendo. La sangre de Cristo es el suplicio del sacrificio que Dios hacía en el Antiguo Testamento, que era un trabajo demasiado caro y tiene que llevar todo un día. Por ejemplo, sacrificio en la mañana, sacrificio en la tarde. Entonces, como que hay que dedicarse solo para hacer sacrificio. ¿Y de dónde vienen los animales a sacrificar? Pues porque los animales también hay que criarlos para que hayan animales. Por eso Dios tuvo que sacrificar al Hijo para entrar en la esfera de absolución. Es que el Evangelio es la esfera de absolución. El que no absuelve a su marido, a su mujer de faltas, es porque no es de este reino. Sí. Así como le digo, y no estoy bromeando, que hay muchas mujeres que se han divorciado y viviendo en una misma casa con su marido. Hermano, ¿usted cree que usted es más cristiana que Dios? Entonces Dios permite a Salomón
Oye, pues, es increíble lo que voy a decir. Ojalá que sean por lo menos cristianos ustedes, porque yo estoy interpretando la mente de Dios, la voz de Dios a través de su libro. Salomón, ¿ustedes han oído mujeres que Salomón tuvo 1000 mujeres? ¿De veras? Pero solo. Porque es Salomón, dice usted. Claro, definitivamente. Pero ahí fue él donde descubrió muchas cosas. Una de las cosas no es tan importante para usted, pero para mí, que quiero entender la Biblia, dice Salomón que tuvo 1000 mujeres, pero entre las mujeres no encontró a ni una, dice. Pero ¿qué era lo que andaba buscando Salomón con la humanidad? Porque era Dios incursionando en cada mente. Por eso uno puede divorciarse de una mujer frescamente y ya mañana volver a casarse. Pero tristemente la mente del hombre es engañada, así como dice Efesios, entenebrecido, pierda sensibilidad. Cree que en la otra hay mejoras. Boconas sí hay, bocas sí hay, pero no vida. Es que lo que se tiene que buscar vida, pero también hay que interpretar qué es vida para usted. Comer bien, andar con la cartera gorda, o que haya conocimiento. Entonces Salomón tuvo que recorrer tantas vidas para ver en realidad, para que nadie se le ocurre cambiar de mujer al siguiente día agarrar a otra, porque creyendo como que allí está escondido el tesoro. Por eso le va a decir Salomón: no, hombre, regresemos, vamos, yo, de ahí vengo yo, le va a decir. Y de miles, no de una, dos, de miles, no hay. Va. Y solo encontró a un hombre, que es Cristo Jesús, la que trae el mensaje de vida. Amén. Es una de las cosas que la Biblia expone, pero es difícil de interpretar. Si no es por el Espíritu Santo, es que, hermano, yo tuve la experiencia de David. Morí 2 años en vida. Es que nadie habla de estas cosas de lo que yo les hablo. Porque David expresó la muerte de Jesús. ¿De qué manera? ¿Cómo lo hizo? A mí me tuvieron que llevar a esa experiencia. Entendí y dije y digo, ahora sí entiendo por qué David conoció la muerte de Jesús. Me rodearon tantas cosas, dice David en el Salmo 18, 19, 20, 22, todo ahí. Porque el Salmo 22 habla de la crucifixión de Jesús. Pero eso no es una profecía, es una vivencia profética. No es una visión, es una vivencia. Que tener que ser sacado en medio de los hombres para ir a ver que lo único que no tuvo David es morir su cuerpo, porque nadie puede levantarse cuando muera su cuerpo, pero sí en espíritu fue trasladado al Seol, viendo todas esas cosas. Así que no nos metamos con las cosas de Dios, mejor solo obedezcamos lo que oímos.
Ojalá que todos salgan casados hoy, pero no casados arponiados, pues, sino que unidos en conocimiento. Ese es el verdadero conocimiento. Ese es el casamiento de verdad, unidos en conocimiento. Ese es casamiento, no arponiado. Amén. Entonces Salomón tuvo que describir a una mujer que describía, no sé si llamarle 4 facetas o 4 instancias de absolución, porque eso es lo que no hay en nosotros, instancia de absolución. Por eso cuando el marido peca, le mira la cara al marido hasta malmatarla, quisiera que se enterrara mañana y después llorar, mi amor, le va a decir usted. ¿Y por qué lo mataste si tanto que la quieres? Entonces viene Salomón, le dice a la que ama de verdad, le pone el primer nombre, hermana mía, dice. ¿Cuántos hombres se han casado o cuántas parejas se han casado con hermanos, con hermanas? ¿Ya vienen casados con los... ¿Ya vienen casados afuera o se casaron en la iglesia? Bueno, los que se casaron con la iglesia y con ese pleito, ¿entonces a ver quiénes serán ustedes? Ese es el valor, porque es prohibido casarse afuera cuando ya se es cristiano, pues. No es una prohibición del pastor, sino porque cuando tú te casas con una hermana, porque eso es lo que la Biblia dice, hermana mía. Bueno, cuando en la casa no se pelean la hermana con el hermano. ¿Alguna mujer tiene un hermano? ¿Se ha peleado con él alguna vez? Y no se habla hasta la fecha. No, pero al ratito ya anda afuera jugando, bromeando. ¿Por qué? Porque entre hermanos se pelean, pero nunca se guardan rencores para dar lugar al diablo. Esta es la razón por qué hay que casarse. Me decía un pastor que se le murió a su mujer, le cuento, y me pregunta, hermano Gaspar, ¿será válido casarse de nuevo? ¿Y quién dice que no? Pues dije yo tengo toda la amplitud, pero solo te digo que no tenés que casarte con una mujer, le dije yo. Tenés que casarte con una hermana. Ahora, perdone las malas palabras, ahora si te casas con una mujer, que te lleva al diablo, le dije. Porque ¿sabe qué significa mujer? Porque nunca la palabra de cantar, de los cantares, habla de palabra mujer, porque la palabra mujer es cualquiera. Cualquiera. Eso solo, perdone la palabra porque es realidad. Yo tengo ojos que miran más allá de lo que... Es cuando, si tú es solo mujer, es simplemente para uso de hombres. Pero si eres hermana, no eras uso vil de los hombres. Eres una persona que funciona, que hace un trabajo de edificación, de consolación, de compañerismo, de comprensión.
No sé quiénes están aplaudiendo, si son las mujeres o son los hombres. Así que hay que convertirse a hermana hoy en esta tarde, porque si usted no se convierta a hermana, simplemente su marido ni siquiera es un hombre. Pero si es su hermano, claro que te enojas como te enojabas antes con tu hermano de la carne. Es muy común en el humano, pero como tiene una carrera que terminar, porque a esta hermana va a tener que alcanzar un nivel de perfecta mía, dice. Perfecta mía. Ustedes manejan la palabra perfección. Es infalible, es impecable. ¿Cómo se comprueba una perfección? Hablando en términos de construcción de metal, la perfección de un metal de soporte es que haya aguantado tantas cargas. Usted se cree perfecta, que es un pañuelo. Ojalá que así manejaras el corazón. Pero nada de eso tenemos. Toda la perfección es evaluado cuando aguantó todos los golpes. Perfecta eres, oh hermana mía, amiga mía. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres quieren llegar a ser perfectos? Pero ya entendió qué es ser perfecto. Qué bueno. Porque si así es como usted piensa, ya podemos caminar juntos. Y nos vamos juntos, ¿por qué? Porque somos hermanos. Yo tengo 5 hijos y 2 hijas. A veces comemos algo, a veces repartimos algo, y mis hijos dicen, le falta la cenobia, dice, la Juanita. Siempre se acuerdan de sus hermanos, y aún de sus hermanos. Porque ¿quién quiere que algún miembro de la familia se quede en una fiesta, en algo? Sí. Cuando fue el terremoto en el 76 acá en Guatemala, ya estoy en Guatemala, en la capital. Mi mamá me estaba esperando cuando me vio venir después de 4 días del terremoto. Salió corriendo, mi mamá se colgó en mi cuello, abrazándome, besándome. No me pudo cargar porque ya estaba yo grandecito ese día. Porque somos hermanos. ¿Alguien está entendiendo esa posición? Por eso, si usted se ha comportado como un extraño, como un impío, porque no eres de la misma raza, ese es el problema. Aleluya. Usted no vaya a estar diciendo, por eso a mí no me gusta la comedia del Chavo del Ocho. Es que usted no me tiene paciencia. Eso es un mensaje negativo eso.
Usted algún día tiene que afirmar su carácter. De lo que no te gusta la otra parte, tienes que quitar. Te tiene paciencia y por eso ya tenés esa gran cara, pero algún día tienes que cambiar. Empieza con la hermana mía y después le dice: oh hermosa amiga mía, dice. Porque la hermana pasó a ser su amigo, su amiga. Entonces, cuando ya es su amiga, le dice: casémonos. Y le dice: esposa mía. Lástima que nosotros ya le estamos llamando esposa mía al que no es, al que debería ser, pero como solo se está valiendo en papel que usted firmó, pero lleva un proceso, porque cada título es una conducta, es un comportamiento. Porque el comportamiento de la hermana es amplia, pero el comportamiento de la amiga o del amigo es más tolerante. Entre amigos se esconden sus cosas, ¿sí o no? Y entonces, ¿por qué usted no aguanta a su amigo que está a la par suya? Mira pues cómo estamos actuando al revés, porque cuando llegamos a la tercera posición, esposa mía, agarramos una posición fea. Bueno, ahora somos esposo, yo mando hoy, deme la cartera, pase a mi nombre todo el terreno. Todos los bienes nos pertenecen. Tú te vas a salir con tus amigos hoy y yo mañana. La semana pasada me toca a mí la paseada. En vez de crecer, de desarrollar, porque, perdón hermano, nosotros casi somos más que animales, solo nos gusta la relación sexual y al ratito ya andamos como gallo buscando aunque sea una sopilote. Es que ya me cansé de las gallinas, quiero una morena, dijo. Aplauden al rey, aplauden a la palabra de Dios. ¿Alguien está entendiendo el mensaje de Dios? Porque para mí, bueno, les voy a hacer una pregunta que es tan fácil de responder. ¿Dónde es que se hace uno, o donde nos hacemos, o donde se hace la palabra esposos? ¿Ah? ¿Dónde es? ¿En el juzgado donde estamos firmando los papeles? ¿Dónde?
No sé hasta dónde aguanten ustedes esta película. ¿Cuáles son las clasificaciones de películas así de rojo? Al rojo vivo. Pero es una de las cosas que ignoramos nosotros. ¿Dónde es que se hace la gente esposos? Claro, no necesariamente ahí, pero sí, por eso, como nos casamos con una hermana, como nos casamos con la amiga, que ahora es nuestra esposa o es la esposa, ¿dónde fue? En la alcoba. Aunque ahí no se consume el matrimonio, si no existen estos pasos previos, porque la consumación de la boda, del matrimonio, es en la alcoba. Ahí es donde cuando la mujer se entregó y el hombre aceptó, ¿cómo no, verdad? ¿Sabe cómo interpreto yo en una mente de sacerdocio? Es que esa es la profundidad del evangelio. En la mente sacerdotal suceden cosas que nosotros, los humanos, ignoramos. Por ejemplo, a Jesús le preguntaron: Señor, ¿por qué Moisés permitió carta de divorcio? Dijo el Señor: por la dureza de vuestros corazones. ¿Qué quiso decir Jesús ahí? Porque nunca el hombre interpretó cuando los dos se aceptan. Por eso cuando dice se aceptan en matrimonio, no necesariamente, porque lo más elevado de la vida del ser humano, por ejemplo, perdonen mujeres, yo tengo este concepto como hombre, pero como hombre no tendría la capacidad de decir, pero como soy sacerdote de Dios, tengo la capacidad de decir y la libertad de decir: cuando la mujer pierda su virginidad en el matrimonio, es lo más alto, pero no lo piensa a nivel humano. Por ejemplo, un día casualmente llegué a la oficina de la misión hace como 25 años, cuando estaba el IM todavía, y estaban las de la oficina, y entró una muchacha que fue violada, y yo casualidad entré ahí, y no hallaban cómo resolucionar, cómo consolar a la muchacha deshecha, que se quería matar, que se quería morir porque fue violada, porque la idea religiosa hace que uno le hace ver a la gente que perdió su virginidad. Y yo estaba ahí sentado y llegó el secretario de la oficina: hermano Gaspar, ayúdanos, auxílianos. ¿Qué le vamos a hacer a una muchacha que se quiere suicidar, que no deja de llorar porque se lamenta porque la violaron? Y el Señor empezó a hablar en ese momento. Cuando alguien fue violada, la virginidad no se pierde. Porque cuando se pierde la virginidad es cuando voluntariamente se entrega. Ahí sí pierde su virginidad. Dígale a esa muchacha que sigue siendo virgen, porque no es el cuerpo el que se pierde, es la conciencia, es la voluntad. Entonces solo oyó el secretario, se fue corriendo, y al ratito sale la muchacha del brazo de su papá riendo, hasta bromeando salió. ¿Por qué? Pero
Pero vuelvo al punto. Cuando la mujer se entregan en matrimonio, por eso dice Jesús que los dos serán una sola carne, pero va para una proyección de una capacidad de, ¿cómo se llama esa palabra? No la puedo pronunciar, sí me la sé, pero como soy tartajo no lo puedo decir. O sea que no se disuelve tan fácil. Inabsoluble. Bueno, dígalo usted porque yo no lo puedo decir. Sí lo sé, pero hay momentos que la lengua no lo puede pronunciar, pero por lo que se dio, pues por el precio que se pagó, porque la confianza que se entregó, que nosotros le llamamos amor, es la confianza de formar una vida hasta que se acabe. Bueno, sobre ese fundamento físico de los dos seres y más las instancias que la vida proyecta para que esa unión, esa entrega, esa confianza nunca pierda su valor cuando es interferido por los visitantes. Porque David dijo esto, le dice a Natán, es que vinieron unos visitantes, dice, y no teniendo a la mano ovejas, y tuvo que sacrificar ovejas de su prójimo y dárselo a los visitantes. ¿Quiénes eran los visitantes que hicieron caer a David? Eran los demonios. Era el espíritu de la carne, que eran poderosos para romper con el propósito de deshacer esa unión que se consumó en la noche de boda. No sé si me doy a entender. A menos que el hombre no siente, no piensa, no le duele, hasta se engorda más. Pero cuando hay alguien que cae en la tentación, por eso están las instancias, va a su hermana, pero tristemente esa hermana, si le envenena su mente, ese día deja de ser hermana, deja de ser de todo. Se acabó la hermana, se acabó la amiga, se acabó la esposa. Ya no digamos la perfecta mía, ya nunca va a llegar. Aunque lamentablemente nunca pasamos por la hermana mía, por la amiga mía, por la esposa mía, sí estamos, pero no estamos tan seguros. Y mucho menos vamos a llegar a la perfecta mía. Entonces nos falta, si es que estamos en la esposa mía, entonces nos falta un título que se llama perfecta mía. Amén. Por eso los cuatro seres vivientes también le dan una imagen a la iglesia, que tiene cara de hombre, cara de águila, cara de buey, cara de león. ¿Qué significa eso? Si Dios nos hubiera dado solo la cara de hombre, el mundo nos va a desayunar, el diablo nos va a aplastar. Pero como no solo tenemos cara de hombre, somos águilas también, volamos, remontamos el vuelo. Y si alguien quiere pleito, somos leones. Pero tú no puedes tomar esos poderes
esas posiciones si solo estás encerrado en tu mente de mujer, de esposa, de esposo. Hay que recurrir a las instancias para resolver los problemas. Para mí se llama problemas comunes. Amén. Porque el que echa a perder la vida no son esos problemas. ¿Sabe por qué muchos se han ahogado, se han suicidado? Porque su cerebro es apenas del tamaño del alfiler. Claro que nuestro cerebro quizás es un poco menos que eso, pero ahí cabe la vasticidad del poder de Dios, de la palabra de Dios, de la voz de Dios. Bueno, no sé si alguien se está enriqueciendo en esta tarde. Si usted es verdaderamente espiritual, usted está agarrando todo el material ahora. Si los problemas te salen por aquí, tenés cómo atacar, tenemos cómo quitar, tenés cómo deshacer, porque estás lleno del conocimiento. Aleluya. Decía Diegues hoy que estaba hablando de Isaías 11, parece, ¿verdad? Que el niño jugará con una víbora y el lobo con el cordero. ¿Y quiénes seremos ahora nosotros? ¿Será lobo con lobo, serpiente con serpiente? Y yo tengo un tema pendiente de eso. Se me olvidó porque hace unos 3 años entendí eso. ¡Hala, qué terrible será eso! Quiere decir que hasta la serpiente va a traer a su memoria que comía hierba antes. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Va a tener que traer a tu memoria que tú eres hermano.